The following is distributed by the Berean Call. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17:18. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Apocalipsis 17:9. Capítulo 6. Una ciudad sobre 7 montes. Una mujer cabalga la bestia, y esa mujer es una ciudad edificada sobre 7 montes que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Se declaró algo semejante alguna vez en la historia? De inmediato Juan afirma que los lectores que aceptan esta revelación poseen sabiduría. No podemos pasar por alto esa revelación. Merece nuestra atención más cuidadosa en oración. El lenguaje aquí no es místico ni alegórico, sino una declaración inequívoca con palabras sencillas. La mujer es la gran ciudad. No se justifica que busquemos algún significado oculto. No obstante, se han escrito libros y se ha predicado sosteniendo que el misterio Babilonia es Estados Unidos. Eso es falso, porque Estados Unidos es un país, no una ciudad. Uno podría, con razón, referirse a los Estados Unidos como Sodoma, tomando en cuenta el honor que ahora se da a los homosexuales. Pero no es la Babilonia de la visión de Juan. La mujer es una ciudad. Además, es una ciudad edificada sobre 7 montes. Tal especificación elimina a la antigua Babilonia. Por más de 2000 años, solo un lugar ha sido conocido como la ciudad sobre 7 montes, Roma. La Enciclopedia Católica declara, empiezo de la cita, en la ciudad de Roma, llamada la ciudad de 7 colinas, se encuentra confinada ahora toda el área del Estado del Vaticano. Terminación de la cita. Por supuesto, también se han construido otras ciudades sobre 7 colinas, como Río de Janeiro. Por tanto, Juan menciona por lo menos 7 características más para limitar la identificación solo a Roma. Las examinaremos en detalle en los capítulos siguientes, pero, para tener una idea previa, las mencionaremos ahora con una breve explicación. Como veremos, hay solo una ciudad en la tierra que, tanto en la perspectiva histórica como en la contemporánea, pasa todas las pruebas que da Juan, incluyendo su identificación como el misterio Babilonia. Esa ciudad es Roma, y más específicamente, la ciudad del Vaticano. Aún el apologista católico Karl Keating admite que por mucho tiempo se ha conocido a Roma como Babilonia. Él afirma que la declaración de Pedro, la iglesia que está en Babilonia os saludan, 1 de Pedro 5:13, prueba que Pedro estaba escribiendo desde Roma. Asimismo explica, empiezo de la cita, Babilonia es una palabra en clave para referirse a Roma. Se usa de esa forma 6 veces en el último libro de la Biblia, 4 en los capítulos 17 y 18, y en obras ajenas a la Biblia como los oráculos sibilinos 5:1-5:9, el Apocalipsis de Baruch 11:1 y 4 de Esdras 3:1.
Según Eusebio Pánfilo, quien escribió alrededor del año 303, se dice que la primera epístola de Pedro se escribió en Roma y que él mismo lo indica, refiriéndose figurativamente a la ciudad como Babilonia. Terminación de la cita. Con respecto a misterio, este nombre impreso en la frente de la mujer es la designación perfecta para la ciudad del Vaticano. El misterio ocupa un lugar central en el catolicismo romano, desde las palabras mysterium fide, que se pronuncian en la supuesta transformación del pan y el vino en el cuerpo y sangre literales de Cristo, hasta las apariciones enigmáticas de María por el mundo. Cada sacramento, desde el bautismo hasta la extremaunción, manifiesta el poder misterioso que los fieles deben creer que los sacerdotes poseen, pero del cual no hay ninguna evidencia visible. El Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica explica que la liturgia, empiezo de la cita, pretende introducir en el misterio de Cristo, es mistagogía, y que toda la liturgia de la Iglesia es misterio, terminación de la cita. ¿Quién es la ramera? Lo primero que se nos dice acerca de la mujer es que es ramera, Apocalipsis 17:1, que los reyes terrenales han fornicado con ella y que los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Verso 2. ¿Por qué tendría que calificarse de ramera a una ciudad y acusarla de haber fornicado con reyes? Tal acusación jamás se podría hacer respecto a Londres, Moscú, París o ninguna otra ciudad común. No tendría sentido. En la Biblia, los términos fornicación y adulterio se usan en el sentido físico y en el espiritual. Respecto a Jerusalén, Dios dijo: ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Isaías 1:21. Israel, el pueblo que Dios había apartado de entre todos para que fuese santo para los propósitos divinos, había entablado alianzas impías y adúlteras con las naciones idólatras que la rodeaban. Había cometido adulterio con la piedra y con el leño, ídolos, Jeremías 3:9, y fornicado con sus ídolos, Ezequiel 23:37. Ezequiel 16, así como muchos otros pasajes, explica en detalle el adulterio espiritual de Israel, tanto con naciones paganas como sus dioses falsos. Es imposible que una ciudad participe literalmente en fornicación carnal. Por tanto, solo podemos concluir que Juan, como los profetas del Antiguo Testamento, usa el término en sentido espiritual. Y la ciudad seguramente afirma que tiene relación espiritual con Dios. De otra forma, semejante alegato no tendría sentido. Aunque Río de Janeiro está edificada sobre 7 montes, no habría razón para acusarla de fornicación espiritual. Esa ciudad no declara tener relación especial con Dios. Y aunque Jerusalén tiene esa relación, no puede ser la mujer que cabalga la bestia, porque no está edificada sobre 7 montes. Tampoco cumple con los otros criterios con que se identifica a esa mujer. En la historia existe solo otra ciudad a la que se podría acusar de fornicación. Esta es Roma, y más específicamente la Ciudad del Vaticano. Ella afirma haber sido la sede mundial del cristianismo desde su inicio
y declara lo mismo hoy. El Papa, entronizado en Roma, dice ser el representante exclusivo de Dios, el vicario de Cristo. Roma es la sede de la Iglesia Católica Romana y en ese sentido también es singular. Muchas iglesias tienen sus sedes en ciudades, pero solo una ciudad es la sede de una iglesia. Por ejemplo, la Iglesia de los Mormones tiene su sede en Salt Lake, Utah, pero allí hay muchas otras cosas además de la Iglesia mormona. El Vaticano es diferente. Es el corazón de la Iglesia Católica Romana y nada más. Es una entidad espiritual que bien pudiera ser acusada de fornicación espiritual si no permanece fiel a Cristo. En la cama con los gobernantes. No solo el Papa de Roma se llama a sí mismo vicario de Cristo, sino que la iglesia que encabeza declara que es la única iglesia verdadera y la esposa de Cristo. La esposa de Cristo, cuya esperanza es reunirse con su esposo en el cielo, no debe tener ambiciones terrenales. Pero como lo demuestra la historia, el Vaticano está obsesionado con empresas terrenales y para alcanzar sus objetivos se ha involucrado en relaciones adúlteras con los reyes de la tierra, tal como Juan observó en su visión anticipadamente. Este hecho lo reconocen aún los historiadores católicos. Cristo dijo a sus discípulos: «Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece». Juan 15:16. Sin embargo, la Iglesia Católica definitivamente es de este mundo. Sus papas han levantado un imperio mundial de propiedades, de riqueza y de influencia sin rival. Y la formación del imperio no es una obra del pasado que hayan abandonado. Vimos que el Concilio Vaticano II afirmó que hoy la Iglesia Católica Romana todavía procura incesantemente controlar a toda la humanidad y todos sus bienes. Desde hace mucho tiempo los papas han afirmado tener dominio sobre el mundo y sus pueblos. La bula papal In Coena Domini de Gregorio XI en 1372 declaraba el dominio papal sobre todo el mundo cristiano, tanto secular como religioso, y excomulgaba a todos los que no obedecían a los papas ni les pagaban impuestos. Los papas siguientes confirmaron las declaraciones de In Coena Domini y en 1568 el Papa Pío V juró que esa bula debía permanecer como ley eterna. El Papa Alejandro VI, 1492 a 1503, declaró que todas las tierras no descubiertas le pertenecían al pontífice romano para que él dispusiera de ellas como quisiera en el nombre de Cristo como su vicario. El rey Juan II de Portugal estaba convencido de que en la bula Romanus Pontifex el Papa le había otorgado exclusivamente a él y a su país todo lo que Colón había descubierto. Sin embargo, Fernando e Isabel de España pensaron que el Papa les había dado las mismas tierras a ellos. En mayo de 1493, Alejandro VI, oriundo de España, promulgó 3 bulas para solucionar la disputa. En el nombre de Cristo, quien no tuvo lugar en esta tierra que pudiera llamar suyo, este papa increíblemente impío de la familia Borgia declaró que era dueño del mundo
y trazó una línea de norte a sur en el mapa de sus días. Le dio así a Portugal lo que estaba en el este y a España lo que estaba en el oeste. Por concesión papal y, empiezo de la cita, por la plenitud del poder apostólico, terminación de la cita, África le correspondió a Portugal y América a España. Cuando Portugal, empiezo de la cita, logró llegar a la India y Malasia, el papado confirmó esos descubrimientos. Terminación de la cita. Por supuesto, había una condición. Empiezo de la cita. A fin de que los habitantes lleguen a profesar la fe católica. Terminación de la cita. Debido a esta alianza impía entre la Iglesia y el Estado, mayormente América Central y América del Sur fueron forzadas a espada a adoptar el catolicismo romano, y aún son católicos hasta el día de hoy. Norteamérica, con la excepción de Quebec y Luisiana, se salvó del dominio del catolicismo romano porque fue colonizada mayormente por protestantes. Los descendientes de los aztecas, incas y mayas tampoco han olvidado que los sacerdotes católicos romanos, respaldados por la espada secular, dieron a sus ancestros la opción de elegir entre la conversión, que a menudo significaba esclavitud, o a la muerte. En una visita de Juan Pablo II a Latinoamérica, este propuso la canonización de Junípero Serra, quien en el siglo XVIII fue uno de los principales en imponer el catolicismo a los indígenas. La propuesta levantó tan fuertes protestas que el Papa se vio obligado a realizar la ceremonia en secreto. Cristo dijo: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían». Juan 18:36. Sin embargo, los papas han peleado en el nombre de Cristo contra ejércitos y armadas para formar un inmenso reino que es realmente de este mundo, y para amasar su imperio terrenal, con frecuencia han fornicado espiritualmente con emperadores, reyes y príncipes. Declarando ser la esposa de Cristo, la Iglesia Católica Romana ha adulterado con gobernantes impíos a lo largo de la historia, y esas relaciones continúan hasta hoy. Más adelante veremos evidencia de tal fornicación espiritual. Roma y el Vaticano son iguales. Algunos quizá objeten que es Roma la que está edificada sobre 7 montes, y no esa pequeña parte conocida como Vaticano, y que a esta difícilmente podría llamársele gran ciudad. Ambas objeciones son correctas, pero Vaticano y Roma se usan indistintamente en todo el mundo. Así como uno podría decir Washington para referirse al gobierno de los Estados Unidos, de la misma forma uno habla de Roma y se refiere a la jerarquía que gobierna a la Iglesia Católica Romana. Considérese, por ejemplo, el cartel que un manifestante tenía afuera de la Conferencia Nacional de Obispos Católicos que se celebró en Washington, D.C., del 15 al 18 de noviembre de 1993. Protestando contra todo lo que se alejara de los deseos del Papa, el cartel decía, empiezo de la cita, «El camino de Roma» o «La carretera», terminación de la cita. Obviamente, al escribir Roma, quiso decir el Vaticano. Ese es el uso común. El catolicismo y Roma están tan relacionados
que a la Iglesia Católica se le conoce como Iglesia Católica Romana o simplemente Iglesia Romana. Además, por más de 1000 años, la Iglesia Católica Romana ejerció control tanto religioso como civil sobre la ciudad de Roma y sus alrededores. El Papa Inocencio III, 1198 a 1216, abolió el Senado romano secular y puso la administración de Roma directamente bajo su mando. Al Senado romano que había gobernado la ciudad bajo los Césares se le conocía como la Curia Romana. Dicho nombre, según el Pocket Catholic Dictionary, Diccionario Católico de Bolsillo, ahora designa, empiezo de la cita, el conjunto total de las oficinas administrativas y judiciales mediante las cuales el Papa dirige las operaciones de la Iglesia Católica. Terminación de la cita. La autoridad de los papas se extendió aún a grandes territorios fuera de Roma, adquiridos en el siglo VIII. En esos días, con la ayuda de un documento deliberadamente fraudulento preparado por los papas, conocido como la Donación de Constantino, el Papa Esteban III convenció a Pipino, rey de los francos y padre de Carlomagno, de que el emperador Constantino le había dado al papado los territorios que recientemente los lombardos habían tomado de los bizantinos. Pipino derrotó a los lombardos y le entregó al Papa las llaves de 20 ciudades: Ravenna, Ancona, Bolonia, Ferrara, Iesi, Gubbio, etc., y la extensa porción de la tierra que las unía a lo largo de la costa del Adriático. La donación, fechada el 30 de marzo de 315, declaraba que Constantino había dado en perpetuidad a los papas esas tierras, junto con Roma y el Palacio de Letrán. En 1440 se demostró que el documento había sido falsificado por Lorenzo Valla, un ayudante del Papa, y así lo reconocen los historiadores actuales. Sin embargo, los papas, que supuestamente son infalibles, durante siglos continuaron afirmando que la donación era genuina y, basándose en ello, justificaban sus posesiones, pompa y poder. Una inscripción que nunca se ha corregido en el Bautisterio de San Juan de Letrán, en Roma, aún perpetúa ese fraude. Por tanto, los papas literalmente robaron los estados papales de sus legítimos propietarios. El papado controló esos territorios y cobró impuestos, obteniendo por ellos una gran riqueza hasta 1848. Por entonces el Papa, junto con los gobernantes de la mayoría de los otros territorios divididos de Italia, se vio obligado a otorgar una constitución a sus rebeldes súbditos. En septiembre de 1860, a pesar de sus airadas protestas, Pío IX perdió todos los estados papales que pasaron al nuevo y finalmente unido Reino de Italia, dejándolo todavía en control de Roma y sus alrededores en la época del Concilio Vaticano I en 1870. El punto importante es que, tal como Juan contempló en su visión, a una entidad espiritual que afirmaba tener relación especial con Cristo y con Dios, se le identificó con una ciudad que estaba edificada sobre 7 montes. Esa mujer cometió fornicación espiritual con gobernantes terrenales y finalmente reinó sobre ellos.
A la Iglesia Católica Romana se le ha identificado continuamente con esa ciudad. La enciclopedia católica más definitiva desde el Concilio Vaticano II declara, empiezo de la cita, por tanto, uno comprende el lugar central de Roma en la vida de la Iglesia actual y la significación del título Iglesia Católica Romana, la Iglesia que es universal, pero que está enfocada en el ministerio del Obispo de Roma. Desde la fundación de la Iglesia allí por San Pedro, Roma ha sido el centro de toda la cristiandad. Terminación de la cita. Una riqueza adquirida por medios ilícitos. La increíble riqueza de esta mujer es el segundo aspecto que llamó la atención de Juan. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Apocalipsis 17:4. Los colores púrpura y escarlata nuevamente identifican a la mujer con la Roma pagana y la Roma cristiana. Eran los colores que usaban los césares romanos. Con ellos los soldados vistieron a Cristo como rey para burlarse de él. Véase Mateo 27:28, Juan 19:2 y 5. Y el Vaticano los adoptó. Los colores de la mujer todavía son los colores del clero católico. La enciclopedia católica citada anteriormente dice, empiezo de la cita, capa magna, manto con cola larga y capa con capucha y hombrera. Era de lana púrpura para los obispos. Para los cardenales era de seda escarlata brillante. Para Adviento, Cuaresma, Viernes Santo y el cónclave, lana pura. Y seda rosa brillante para domingos Gaudete y Laetare. Y para el Papa era terciopelo rojo para los maitines en Navidad y sarga roja para otras ocasiones. Sotana, toga hasta los tobillos, de talle ceñido, usado por el clérigo católico como vestimenta oficial. El color para los obispos y otros prelados es púrpura. Para los cardenales es escarlata. Terminación de la cita. El cáliz de oro en su mano identifica también a la mujer con la Iglesia Católica Romana. Respecto al cáliz, la edición de Broderick de la Enciclopedia Católica declara, empiezo de la cita, este es el más importante de los vasos sagrados. Puede ser de oro o plata, y si es de plata, el interior debe estar recubierto con oro. Terminación de la cita. La Iglesia Católica Romana posee miles de cálices de oro macizo que están guardados en sus templos en todo el mundo. Hasta la cruz de Cristo, manchada de sangre, se ha hecho de oro, engastada con gemas preciosas para reflejar la gran riqueza de Roma. La Enciclopedia Católica dice, empiezo de la cita, la cruz pectoral, suspendida con una cadena alrededor del cuello y usada sobre el pecho por abates, obispos, arzobispos, cardenales y el Papa, debe hacerse de oro, decorarse con gemas. Terminación de la cita. Roma ha practicado la maldad para acumular su riqueza, porque el cáliz de oro está lleno de abominaciones e inmundicia. La Iglesia Católica Romana adquirió gran parte de su riqueza confiscando las propiedades de las desafortunadas víctimas de las Inquisiciones. Aún los muertos eran exhumados para enfrentar juicios, y la Iglesia les quitaba a los herederos su propiedad.
Un historiador dice, empiezo de la cita, los castigos de la Inquisición no terminaban cuando la víctima era quemada hasta convertirla en cenizas, o encerrada de por vida en los calabozos de la Inquisición. Sus parientes eran reducidos a la mendicidad debido a la ley que les confiscaba todas sus posesiones. El sistema ofrecía oportunidades ilimitadas para el saqueo. Esta fuente de ganancia explica en gran parte la repugnante práctica de los llamados juicios de cadáveres. Nadie que tenga algún conocimiento de la naturaleza humana o de los documentos históricos dudará que la práctica de confiscar la propiedad de herejes condenados produjo muchos actos de extorsión, robo y corrupción. No estaba a salvo ninguna persona cuya riqueza suscitará codicia o cuya independencia provocara venganza. Roma ha adquirido la mayor parte de su riqueza vendiendo salvación. Aquellos que pensaban que estaban comprando el cielo en cuotas mensuales para sí mismos o para seres queridos, han pagado a la Iglesia incontables miles de millones de dólares. La práctica continúa hasta hoy, en forma evidente donde domina el catolicismo y de manera menos obvia en los Estados Unidos. No podría perpetrarse mayor engaño o abominación. Cuando el cardenal Cayetano, erudito dominico del siglo XVI, se quejó de la venta de dispensaciones e indulgencias, la jerarquía de la Iglesia se indignó y lo acusó de querer convertir a Roma en un desierto deshabitado, reducir al papado a la impotencia, privar al Papa de los recursos pecuniarios indispensables para el desempeño de su cargo. Terminación de la cita. Además de pervertir así el mensaje del Evangelio, conduciendo a cientos de millones de personas por el camino errado, existen otras abominaciones tales como las prácticas bancarias corruptas, el lavado de dinero ganado en la venta de drogas, el comercio de valores falsificados y los tratos con la mafia, plenamente documentados en los archivos de la policía y los tribunales, que el Vaticano y sus representantes en todo el mundo han empleado por mucho tiempo. Nino Lobello, ex corresponsal de Business Week en Roma y jefe de la oficina de Roma del New York Journal of Commerce, escribe que el Vaticano está tan estrechamente aliado con la mafia en Italia que, empiezo de la cita, muchas personas creen que Sicilia no es sino propiedad del Vaticano. Terminación de la cita. La Iglesia Católica Romana es claramente la institución más adinerada del mundo. Por supuesto, de vez en cuando se oyen las súplicas de Roma solicitando dinero, apelaciones persuasivas diciendo que el Vaticano no puede mantenerse con su presupuesto limitado y que necesita ayuda monetaria. Dichas apelaciones son maniobras inescrupulosas. Es incalculable el valor de las innumerables esculturas por maestros como Miguel Ángel, las pinturas de los artistas más renombrados del mundo, además de incontables tesoros de arte y documentos antiguos que Roma posee, no solo en el Vaticano, sino en las catedrales de todo el mundo. En el Sínodo Mundial de Obispos en Roma, el cardenal Hinen de Inglaterra propuso que la Iglesia vendiera algunos de estos tesoros superfluos y donara los ingresos a los pobres. Dicha sugerencia no fue bien recibida. Cristo
y sus discípulos vivieron en pobreza. Él dijo a sus seguidores que no hicieran tesoros en esta tierra, sino en el cielo. La Iglesia Católica Romana ha desobedecido ese mandato y ha acumulado una plétora de riquezas sin igual, de las cuales, empiezo de la cita, el pontífice romano es el supremo administrador y mayordomo. Terminación de la cita. No existe ninguna iglesia, ninguna ciudad que sea una entidad espiritual, ninguna institución religiosa, pasada o presente, que pueda acercarse siquiera a poseer una riqueza como la de la Iglesia Católica Romana. Un diario publicó un artículo que describía solo una fracción de ese tesoro en un lugar. Empiezo de la cita. Se ha revelado el fabuloso tesoro de Lourdes, Francia, cuya existencia la Iglesia Católica mantuvo en secreto por 120 años. Durante décadas han circulado rumores respecto a una colección inestimable de cálices de oro, crucifijos engastados con diamantes, una diferencia enorme con la cruz manchada de sangre en la que Cristo murió, plata y piedras preciosas donadas por peregrinos agradecidos. Después de un comentario indiscreto de parte de su portavoz de prensa esta semana, las autoridades de la Iglesia acordaron revelar parte de la colección. Se abrieron algunas vitrinas que iban desde el suelo hasta el cielo raso, mostrando 59 cálices de oro macizo, junto con anillos, crucifijos, estatuas y pesadas broches de oro, muchos incrustados con piedras preciosas. Casi escondida por los otros tesoros está la corona de Nuestra Señora de Lourdes, hecha por un orfebre de París en 1876 e incrustada con diamantes. Las autoridades de la Iglesia dicen que no pueden poner valor a la colección. No tengo idea, dice el padre Pierre-Marie Charriès, director de Patrimonio y Santuarios. Es de valor inestimable. Al otro lado de la calle hay un edificio donde guardan cientos de vestimentas eclesiásticas, antigüedades, sotanas, mitras y bandas, muchas hechas de grueso hilo de oro. La Iglesia en sí es pobre, afirma el padre Charriès. El Vaticano en sí es pobre. El tesoro aquí descrito es solo parte de lo que guardan en un lugar, el pequeño pueblo de Lourdes, Francia. Terminación de la cita. La madre de las rameras y de las abominaciones. Cuanto más profundamente examinamos la historia de la Iglesia Católica Romana y sus prácticas actuales, tanto más nos impresiona la exactitud asombrosa de la visión que Juan recibió siglos antes de que se convirtiera en lamentable realidad. La atención de Juan se dirige a la clara inscripción sobre la frente de la mujer. Un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:5. Tristemente, la Iglesia Católica Romana se ajusta a la descripción de la madre de las rameras y de las abominaciones, con la misma precisión con que se ajusta a las otras. La causa mayormente es la exigencia antibíblica de que sus sacerdotes sean célibes. El gran apóstol Pablo fue célibe y recomendó esa vida a otros que quisieran dedicarse completamente a servir a Cristo. Sin embargo, no dijo que fuera condición para ser líderes de la Iglesia, como lo ha hecho la Iglesia Católica,
imponiéndole al clero una carga que no es natural y que muy pocos pueden sobrellevar. Al contrario, Pablo escribió que el obispo debía ser marido de una sola mujer, 1 Timoteo 3:2, y estableció el mismo requisito para los ancianos, Tito 1:5-6. Pedro, a quien los católicos erróneamente consideran como el primer papa, era casado. También lo eran por lo menos algunos de los otros apóstoles. Esto no se debió a que ya estuvieran casados antes que Cristo los llamara, sino que era aceptado como la norma corriente. Pablo mismo arguyó que tenía derecho a casarse como los demás. No tenemos derecho, griego exousia, privilegio o autoridad, de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, y los hermanos, hermanastros, hijos de María y José, del Señor, y Cefas, Pedro, 1 Corintios 9:5. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana ha insistido en el celibato, aunque muchos papas, entre ellos Sergio III, 904-911, Juan X, 914-998, Juan XII, 955-963, Benedicto V, 964, Inocencio VIII, 1484-1492, Urbano VIII, 1623-1644, e Inocencio X, 1644-1655, así como millones de cardenales, obispos, arzobispos, monjes y sacerdotes a lo largo de la historia han violado con frecuencia dichos votos. El celibato no solo ha convertido en pecadores a los miembros del clero que cometen fornicación, sino que convierte en rameras a las personas con quienes cohabitan secretamente. Roma es, efectivamente, la madre de las rameras. Su identificación como tal es inequívoca. Ninguna otra ciudad, iglesia o institución en la historia del mundo se iguala a ella en esta maldad particular. La historia está repleta de dichos que se burlan de la falsa declaración de la Iglesia respecto al celibato y que revelan la verdad. Por ejemplo, empiezo de la cita, el ermita más santo tiene su concubina, terminación de la cita, y, empiezo de la cita, Roma tiene más prostitutas que cualquier otra ciudad porque tiene más gente célibe, terminación de la cita. Pío II declaró que Roma era, empiezo de la cita, la única ciudad gobernada por hijos bastardos, terminación de la cita, de papas y de cardenales. El historiador católico y ex jesuita Pedro de Rosa escribió, empiezo de la cita, los papas tenían concubinas de 15 años de edad, eran culpables de incesto y perversiones sexuales de toda clase, tenían un sinnúmero de hijos. Algunos fueron asesinados en el acto mismo de adulterio por maridos celosos que los encontraron en la cama con sus esposas. Una antigua frase católica decía, ¿por qué debo ser más santo que el Papa? Terminación de la cita. En cuanto a las abominaciones, aún los historiadores católicos admiten que algunos papas fueron los monstruos más degenerados e inescrupulosos de toda la historia.
sus numerosos crímenes flagrantes, muchos de los cuales son casi increíbles, han sido relatados por historiadores, citándolos de documentos preservados que revelan la profunda depravación de los papas, algunos de los cuales mencionaremos en próximos capítulos. Llamar a estos hombres su santidad o vicario de Cristo es burlarse de la santidad y de Cristo. Sin embargo, el nombre de cada uno de estos papas increíblemente malvados, asesinos en masa, fornicarios, ladrones, belicistas, algunos culpables de la masacre de millares, se exhibe con honor en la lista oficial de los papas de la Iglesia. Estas abominaciones que Juan vio anticipadamente no solo ocurrieron en el pasado, sino que continúan hasta ahora, como lo veremos después. Ebria de la sangre de los mártires. Juan nota después que la mujer está ebria, y no por bebidas alcohólicas, sino de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Apocalipsis 17:6. Este es un cuadro terrible. No solo sus manos están rojas con sangre, sino que ella está ebria de la misma. La matanza de inocentes, quienes por razones de conciencia no cedieron a sus demandas totalitarias, la han refrescado y alegrado tanto que se tambalea extasiada. Uno piensa de inmediato en las inquisiciones romana, medieval y española, que durante siglos mantuvieron a Europa bajo su terrible control. En Historia de la Inquisición, Canón Lorente, quien fue el secretario de la Inquisición en Madrid de 1790 a 1792 y tenía acceso a los archivos de todos los tribunales, calculó que tan solo en España el número de condenados sobrepasó los 3 millones y que en la hoguera quemaron casi a 300,000. Un historiador católico comenta sobre sucesos que condujeron a la supresión de la Inquisición española en 1809. Empiezo de la cita. Cuando Napoleón conquistó España en 1808, un oficial polaco de su ejército, el coronel Lemanuski, informó que los dominicos que dirigían la Inquisición se habían encerrado en su monasterio de Madrid. Cuando las tropas de Lemanuski entraron a la fuerza, los inquisidores negaron que existieran cámaras de tortura. Los soldados inspeccionaron el monasterio y las descubrieron debajo de los pisos. Las cámaras estaban llenas de prisioneros, todos desnudos, muchos trastornados. Las tropas francesas, aunque estaban acostumbradas a la crueldad y la sangre, no pudieron soportar semejante cuadro. Vaciaron las cámaras de tortura, echaron pólvora en el monasterio y volaron ese lugar. Terminación de la cita. Para extraer confesiones de esas pobres criaturas, la Iglesia Católica Romana inventó ingeniosas torturas tan dolorosas y bárbaras que uno se siente enfermo al solo leer los relatos. El obispo William Shaw Kerr, historiador de la Iglesia, dice, empiezo de la cita, la abominación más espantosa fue el sistema de torturas. Los informes de sus actos a sangre fría hacen que nos estremezcamos ante la capacidad de los seres humanos para actuar con crueldad. Y eso era decretado y reglamentado por los papas, quienes declaran ser representantes de Cristo en la tierra.
Tomaban notas detalladas no solo de lo que la víctima confesaba, sino de sus gritos, llantos, lamentos, frases entrecortadas y súplicas de misericordia. Lo más conmovedor en la literatura de la Inquisición no son los relatos de las víctimas acerca de sus sufrimientos, sino los sobrios memorandos que mantenían los oficiales de los tribunales. Nos angustia y horroriza sencillamente porque no se escribieron con la intención de conmovernos. Terminación de la cita. En Europa aún existen restos de algunas cámaras de horror y pueden visitarse. Son lugares conmemorativos de la celosa defensa de dogmas católicos romanos que siguen en vigor en la actualidad y de una iglesia que declara ser infalible y que hasta hoy justifica semejante barbarismo. También conmemoran la exactitud asombrosa de la visión de Juan en Apocalipsis 17. En un libro publicado en España en 1909, Emilio Martínez escribe, empiezo de la cita, a estos 3 millones de víctimas, dato documentado por Llorente, deben añadirse los miles y miles de judíos y moros deportados de su territorio. En un año solamente, 1481, y solo en Sevilla, el Santo Oficio de la Inquisición quemó a 2,000 personas. Los huesos y efigies de otras 2,000 y otras 16,000 recibieron diversas sentencias. Terminación de la cita. Pedro de Rosa reconoce que su Iglesia Católica, empiezo de la cita, fue responsable de perseguir a los judíos, a la Inquisición, de la matanza de miles de herejes, de establecer otra vez la tortura en Europa como parte del proceso judicial. Terminación de la cita. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana nunca ha admitido oficialmente que tales prácticas fueron perversas, ni se ha disculpado al mundo, ni a ninguna de las víctimas o a sus descendientes. El Papa Juan Pablo II tampoco podría pedir perdón hoy porque, empiezo de la cita, las doctrinas responsables de esos actos terribles todavía apuntalan su cargo. Terminación de la cita. El corazón de Roma no ha cambiado. No importa cuán dulces sean sus palabras cuando éstas sirven a sus fines. Más sangre que los paganos. La Roma pagana consideró como un entretenimiento matar a miles de cristianos y muchos judíos, arrojándolos al foso de los leones, quemándolos o usando algún otro medio. Sin embargo, la Roma cristiana mató muchas veces esa cantidad, tanto de cristianos como de judíos. Además de esas víctimas de la Inquisición, hubo centenares de miles de hugonotes, albigenses, valdenses y otros cristianos que fueron masacrados, torturados y quemados en la hoguera simplemente porque rehusaron unirse a la Iglesia Católica Romana, a su corrupción y a sus dogmas y prácticas herejes. De acuerdo con su conciencia, trataron de seguir las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles, manteniéndose independientes de Roma, y por ese crimen fueron calumniados, perseguidos, encarcelados, torturados y matados. ¿Por qué habría de pedir perdón Roma por este holocausto, o aún admitirlo? Hoy nadie le pide cuentas. Los protestantes ya se han olvidado de los cientos de miles de personas a las que quemaron en la hoguera
por aceptar el simple Evangelio de Cristo y por rehusar inclinarse ante la autoridad papal. Causa asombro que los protestantes ahora acepten a Roma como cristiana, mientras que ésta insiste en que los hermanos separados se reconcilien con ella bajo sus condiciones inalterables. Muchos líderes evangélicos se propusieron trabajar con los católicos romanos para evangelizar el mundo para el año 2000. No han querido escuchar ningún recordatorio negativo de los millones de personas que torturó y mató la Iglesia a la que ellos ahora rinden homenaje, ni quieren tomar en cuenta que Roma enseña un falso evangelio de obras sacramentales. La Roma cristiana masacró a miles de judíos, muchos más que los que mató la Roma pagana. Consideraban que la tierra de Israel pertenecía a la Iglesia Católica Romana, no a los judíos. En 1096, el Papa Urbano II inspiró la primera cruzada para reconquistar Jerusalén, que estaba bajo el poder de los musulmanes. Con la cruz en sus escudos y armaduras, los cruzados masacraron a judíos al avanzar por Europa de camino a la Tierra Santa. Después de tomar a Jerusalén para la Santa Madre Iglesia, casi su primer acto fue llevar a todos los judíos a la sinagoga y prenderle fuego. Estos hechos históricos no pueden ocultarse bajo la alfombra de la solidaridad ecuménica como si nunca hubieran sucedido. El Vaticano tampoco puede escaparse de su considerable responsabilidad del Holocausto nazi, del cual Pío XII estaba perfectamente enterado, aunque mantuvo silencio total durante la guerra en cuanto a ese tema tan importante. La participación del catolicismo en el Holocausto se examinará más adelante. Si el Papa hubiera protestado, como se lo rogaron representantes de organizaciones judías y las fuerzas aliadas, hubiera condenado a su propia Iglesia. Los hechos son ineludibles. Empiezo de la cita. En 1936, el obispo Börning de Osnabrück había hablado con Hitler por más de una hora. Este le aseguró al obispo que no había ninguna diferencia fundamental entre el nacionalsocialismo y la Iglesia Católica. Hitler arguyó: ¿acaso la Iglesia no ha considerado a los judíos como parásitos y los ha encerrado en guetos? Él se jactó: únicamente estoy haciendo lo que la Iglesia ha hecho durante 1500 años, solo que con más eficacia. Puesto que Hitler era católico, le dijo a Börning que él admiraba el cristianismo y quería promoverlo. Terminación de la cita. Por supuesto, hay otra razón por la que la Iglesia Católica Romana no se ha disculpado ni se ha arrepentido de estos crímenes. ¿Cómo podría hacerlo? La ejecución de herejes, incluyendo judíos, fue decretada por papas infalibles. La Iglesia Católica misma declara que es infalible y, por tanto, sus doctrinas no podrían estar equivocadas. Reina sobre los reyes de la tierra. Finalmente, el ángel le revela a Juan que la mujer es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17, 18. ¿Existe tal ciudad? Sí, y solo una, la ciudad del Vaticano.
Los papas coronaron y depusieron reyes y emperadores, exigiendo obediencia al amenazarlos con la excomunión. En la época del Concilio Vaticano I, en 1869, J. H. Ignaz von Döllinger, profesor en Múnich de Historia de la Iglesia, advirtió que el Papa Pío IX obligaría al concilio a establecer como dogma infalible la, empiezo de la cita, teoría predilecta de los papas, que ellos, por medio de la excomunión y sus consecuencias, podían obligar a reyes y magistrados a llevar a cabo su sentencia de confiscación, encarcelamiento y muerte. Terminación de la cita. Les recordó a sus compañeros católicos romanos algunas de las consecuencias funestas de la autoridad política papal. Empiezo de la cita. Por ejemplo, cuando el Papa Martín IV sometió al rey Pedro de Aragón a excomunión e interdicto, luego prometió indulgencias por todos los pecados a los que pelearan con él y el tirano Carlos I de Nápoles contra Pedro, y finalmente le confiscó su reino, lo que le costó la vida al rey de Francia y al de Aragón, y a los franceses la pérdida de su ejército. El Papa Clemente IV, en 1265, después de vender millones de italianos del sur a Carlos de Anjou por un tributo anual de 800 onzas de oro, declaró que sería excomulgado si hacía el primer pago después del término indicado, y si se atrasaba con el segundo, toda la nación estaría bajo interdicto. Terminación de la cita. Aunque Juan Pablo II carece del poder para poner en vigor esas crueles demandas, su Iglesia todavía mantiene los dogmas que lo autorizan a hacerlo. Y los efectos prácticos de su poder no son menos que los de sus precedores, a pesar de que los ejerce en silencio entre bastidores. El Vaticano es la única ciudad que intercambia embajadores con naciones, y lo hace con todos los países importantes del mundo. Al Vaticano van embajadores de todos los países principales, incluyendo Estados Unidos, no por simple cortesía, sino porque el Papa es el gobernante más poderoso de la tierra hoy. Aún el presidente Clinton viajó a Denver en agosto de 1993 para saludar al Papa, y se dirigió a él como Santo Padre y Su Santidad. Es cierto que embajadores de las naciones van a Washington, D.C., París o Londres, pero esto se debe a que son las capitales del gobierno nacional. Por otro lado, ni Washington, D.C., París, Londres, ni ninguna otra ciudad envía embajadores a otros países. Solo el Vaticano lo hace. A diferencia de las demás ciudades del mundo, se reconoce al Vaticano como Estado soberano por derecho propio, separado y aparte de la nación de Italia que lo rodea. Esto no ha ocurrido con ninguna otra ciudad en la historia, y aún ahora esa es la realidad. Solo en referencia al Vaticano podría decirse que es una ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La frase, empiezo de la cita, la influencia mundial de Washington, terminación de la cita, no se refiere a la influencia de esa ciudad, sino a la de los Estados Unidos, que tiene su capital allí. Sin embargo, cuando uno habla de la influencia del Vaticano en el mundo,
Eso es exactamente lo que significa. La ciudad y el poder mundial del catolicismo romano y su líder, el Papa. La Ciudad del Vaticano es absolutamente única en su género. Olvidémonos de una Babilonia reconstruida. Algunos sugieren que el Vaticano se trasladará a Babilonia, en Irak, cuando se reconstruya esta ciudad. ¿Pero para qué? Durante los últimos 15 siglos el Vaticano ha estado cumpliendo desde Roma la visión de Juan. Además, hemos mostrado la conexión que el Vaticano ha mantenido con la antigua Babilonia a lo largo de la historia mediante el cristianismo paganizado que ha promulgado. En cuanto a la antigua Babilonia, esta ni siquiera ha existido durante los últimos 2300 años para reinar sobre los reyes de la tierra. Babilonia estaba en ruinas mientras Roma, y más tarde la Roma católica, la Nueva Babilonia, reinaba sobre reyes. Un historiador del siglo XVIII contó 95 papas que afirmaban poseer poder divino para deponer a reyes y emperadores. El historiador Walter James escribió que el Papa Inocencio III, 1198 a 1216, empiezo de la cita, mantuvo a toda Europa en su red, terminación de la cita. Gregorio IX, 1227 a 1241, proclamó que el Papa era amo y señor de todos y de todo. El historiador R. W. Southern declaró, empiezo de la cita, durante todo el período medieval hubo en Roma una sola autoridad espiritual y temporal, el papado, el cual ejerció un poder tal que al final excedió todo poder que estuvo al alcance de un emperador romano. Terminación de la cita. Los papas reinaron sobre reyes. Este es un hecho histórico indiscutible que documentaremos más adelante. También es irrefutable que al hacerlo, se cometieron horribles abominaciones, como Juan predijo. El Papa Nicolás I, 858 a 867, declaró, empiezo de la cita, solo nosotros, los papas, tenemos el poder para atar y desatar, para absolver a Nerón y para condenarlo, y, bajo pena de excomunión, los cristianos no pueden ejecutar otro juicio excepto el nuestro, que es el único infalible. Terminación de la cita. Al ordenar a un rey que destruyera a otro, Nicolás escribió, empiezo de la cita, le ordenamos, en nombre de la religión, que invada sus estados, queme sus ciudades y masacre a su pueblo. Terminación de la cita. La información descriptiva que Juan nos da bajo la inspiración del Espíritu Santo para identificar a esta mujer, que es una ciudad, es específica, conclusiva e irrefutable. No hay ninguna otra ciudad en la tierra, pasada o presente, que corresponda a todos estos criterios, excepto la Roma católica y ahora la Ciudad del Vaticano. Esta conclusión ineludible se hará cada vez más clara a medida que prosigamos examinando los hechos.